Muchas gracias a la Fundación Caja Rural de Jaén por invitarme a participar en este ciclo los jueves de la Catedral, que debido a las circunstancias que estamos viviendo en esta ocasión no se puede celebrar en su formato habitual y por lo tanto recurrimos a este tipo de medios telemáticos. Muchas gracias al doctor Felipe Serrano, que fue quien sugirió mi nombre para formar parte de este ciclo, y naturalmente muchas gracias a doña Pilar Rodrigo por su amabilidad a la hora de facilitar todos los trámites para poder acercarme a través de esta manera a todos los interesados en la figura de Gaspar Becerra. No les descubro ningún mediterráneo diciéndoles que Becerra nacía en la localidad de Baeza, en las proximidades de Jaén, en esa bella localidad que ha sabido conservar también su patrimonio, un patrimonio renacentista francamente hermoso, que fue posiblemente con el que el artista tiene esa primera relación, aparte del hogar paterno, porque su padre, Antón Becerra, era también pintor. Sabemos, afortunadamente, por las noticias que se han ido desvelando muy recientemente, que ya en el año 1542 aparece en la Alhambra de Granada, trabajando a las órdenes del pintor Julio de Aquiles, moliendo colores como un simple aprendiz, pero en contacto con lo que es la pintura ornamental, la pintura decorativa que Aquiles había importado a nuestro país, trabajando en el entorno de una figura tan destacada como Francisco de los Cobos, tanto en su palacio de Valladolid como en sus casas de Úbeda. Posiblemente Aquiles, como es evidente, sería quien indicara ese camino a Becerra para que se dirigiera hacia Roma, hacia ese lugar que era la meta de todos los artistas, donde podía acceder a una formación de alto nivel, es decir, a la formación que en ese momento más se estimaba en toda Europa. En Roma y en Italia no solamente estaban los grandes maestros, entre todos los cuales brillaba con luz propia Miguel Ángel Buonarroti, sino también estaban esas ruinas de la antigüedad que estaban por doquier, los restos arquitectónicos, las esculturas, los objetos materiales, los sepulcros, es decir, todo ese tipo de elementos que de alguna manera estaban transmitiendo la vida de la antigüedad clásica y que los artistas asimilaban, incorporaban a sus equipajes cuando volvían a sus lugares de origen como elementos para ser utilizados como fuente de inspiración, como fuente de trabajo, ¿no? Sabemos que en 1544 forma parte de la Academia de San Luca, de una suerte de cofradía de pintores romanos, está trabajando ya en la ciudad y está acreditado formando parte de esa academia, y por el propio Giorgio Vasari, nada menos, tenemos conocimiento de que estaba colaborando en su taller, trabajando con él para la decoración al fresco de las salas de la sala de Cento Giorni que estaba pintando, que había pintado en el Palazzo de la Cancelleria en Roma. Sabemos también que está trabajando a las órdenes de Daniele da Volterra en la capilla de la Rovere que se estaba llevando a cabo en la iglesia del monasterio de la Trinità dei Monti, un monasterio de frailes mínimos de San Francisco de Paula, con este artista Daniele da Volterra, que es una figura también que nos interesa mucho, especialmente en el caso de Becerra, porque es un pintor de alguna manera también convertido en escultor, ¿no? En un momento en el que las líneas de división entre las disciplinas artísticas son laxas y de alguna manera los pintores en Italia están recibiendo esa formación que les capacita también para conocer el mundo del modelado y para manejar lo tridimensional, ¿no? De alguna manera eso es lo que le iba a servir a Becerra cuando llegara a España para adaptarse al tipo de encargos que iba a recibir en nuestro país. Allí sabemos que está familiarizándose con el trabajo del estuco, con el trabajo del modelado en los materiales dúctiles, en el Palazzo Spada, en las decoraciones de estuco que hace para la capilla de Constantino del Castillo, del Deán de Cuenca, en la iglesia de Santiago de los Españoles, en otros lugares, es decir, con el escultor, por ejemplo, Giulio Mazzoni. Está de alguna manera
también haciendo su incursión en el mundo de la escultura, pero en ese mundo de la escultura, como decimos, dúctil, fácil de manejar, fácil de modelar, y no tanto con el tema de la madera, que en esos momentos tiene en Italia un menor predicamento que el que tenía en España. Sabemos que también allí entra en contacto con otro género artístico, que es el trabajo de la estampa, el trabajo del grabado, a las órdenes de un grabador francés, de Nicolas Beatricet. Es muy probable que Becerra estuviera llevando a cabo trabajos como una gran estampa que se hizo en el taller de Beatricet sobre el martirio de unos monjes cartujos en Inglaterra, o las propias planchas que se estaban llevando a cabo del juicio de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, de la que se han conservado algunos dibujos preparatorios tanto en el Museo del Prado como en la Biblioteca Nacional, atribuidos de Antigua Becerra, y que podrían estar en la base o en el fundamento de esas estampas. En definitiva, está entrando en contacto con el aprendizaje artístico a través de lo que se consideraba en aquel momento como la base fundamental para conocer y para controlar todas las diferentes disciplinas artísticas, que es el dibujo. Es decir, la primacía del dibujo, la primacía del diseño, como decían los italianos, como el punto de partida para poder a partir de ahí dominar otras disciplinas. En este sentido, es importante relacionarlo con la obra de la decoración, especialmente el frontispicio del libro de la historia de la composición del cuerpo humano, que llevaba a cabo el doctor Valverde de Amusco, un médico residente en Roma en el año 1556, médico del cardenal Álvarez de Toledo, al quien dedica el libro, y que en la portada aparece, en la portada de este libro, aparece precisamente el escudo del cardenal Toledo, rodeado por dos putti que están sosteniendo el escudo, caracterizados precisamente por esa fortaleza anatómica en un entorno arquitectónico sobre una cartela, con muchos elementos que después Becerra va a seguir utilizando en las obras que lleve a cabo en nuestro país cuando regrese desde Roma, ¿no? La relación con el cardenal Toledo también le dispone en una posición de privilegio, porque este personaje eclesiástico que residía en la curia romana no solamente era un personaje importante y relevante, sino que además era nada menos que el tío de Leonora de Toledo, duquesa de Toscana, y por ese motivo recomendó a Becerra para que hiciera un viaje a Florencia, para que conociera las colecciones mediceas y por lo tanto entrara en contacto con esa otra realidad italiana, no solamente la puramente romana, sino lo que se estaba viviendo en Florencia a mediados del siglo XVI. A su llegada a España, después de pasar fugazmente por Burgos, Becerra se asienta en Valladolid, en definitiva capital de facto de la corte, donde podía haber más posibilidades de encargo, y que por otra parte estaba muy cerca del lugar de donde era originaria su esposa, Paula Velázquez, con la que había contraído matrimonio en Roma en 1556. Paula Velázquez pertenecía a una familia donde había varios escribanos y varios clérigos, originaria de la villa de Tordesillas, en las proximidades, como decimos, de Valladolid, y precisamente es en el entorno de la esposa de Becerra donde este adquiere su primer encargo, la realización de un pequeño retablo para una capilla en un pueblecito cercano a Tordesillas, el pueblecito de Berceruelo, una capilla donde él realiza este pequeño retablo con una tabla central, una tabla representando a la Piedad, que sigue modelos vasarianos y que afortunadamente se ha conservado firmada y fechada, y hoy está expuesta en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Pero es en Valladolid donde recibe el encargo para su obra más destacada, quizá sin ninguna duda para su obra escultórica por excelencia, que le produce
más fama y que también estaría un poco en el origen de que fuera llamado a la corte por el rey Felipe II. Se trata del retablo mayor de la Catedral de Astorga, que el Cabildo le encargaba a través de un contrato que se firmaba en Valladolid en 1558. El Cabildo astorgano había recurrido antes a talleres castellanos, especialmente a dos talleres fundamentales que de alguna manera representaban las dos tendencias artísticas de la Castilla de aquel momento. Una la que seguía la senda de Alonso Berruguete y la otra la que seguía la senda de Juan de Juni, ¿no? Los dos grandes artistas que están viviendo en el segundo tercio del siglo XVI en Valladolid. Las dos propuestas fueron rechazadas y finalmente se adoptó la propuesta de Becerra, a pesar de tratarse en principio de una figura desconocida que no tenía obra trascendente en España a la que agarrarse, ¿no? Esa fue sin ninguna duda la razón para que lo primero que se le encargara a Becerra por parte del Cabildo y estipulado en el contrato fuera la hechura de la Virgen de la Asunción de María, colocada como patrona de la catedral, colocada en el centro del retablo, como un modelo para dictaminar si se aceptaba o no su propuesta. Ahora sabemos también fehacientemente que el modelo de esa escultura fue sometido al juicio de Alonso Berruguete como el escultor más prestigioso que vivía en Valladolid en aquel momento y poco tiempo antes de su muerte, y Berruguete dijo que la escultura o el modelo que había hecho Becerra era tan importante que se podía calificar como la mejor escultura de España y que se le podían pagar por ella 1000 ducados, ¿no? El hecho decidió finalmente al Cabildo, quizá, y ahora también lo sabemos con mayor certeza documental, con el impulso del cuarto marqués de Astorga, Pedro Álvarez Osorio, una figura viajera que conocía el arte italiano, que había viajado varias veces a Italia, que tenía obras de pintores italianos tan destacados como París Bordone, que residía mucho tiempo y había vivido mucho tiempo en Valladolid y que quizá fue el que medió para que la figura de Becerra fuera quien recibiera ese encargo, ¿no? El encargo se materializó en un retablo de grandes dimensiones, en un retablo que tiene una presencia arquitectónica impresionante, que rompía con la tradición de los retablos anteriores, que venía a aportar un planteamiento nuevo, muy inspirado en la arquitectura romana que él había estado contemplando durante su estancia en Italia, con muchos resabios de cuestiones miguelangelescas, de vocabulario miguelangelesco, una estructura realmente poderosa que pobló de relieves y de esculturas, porque esa fue la exigencia del Cabildo, que el retablo fuera de escultura, que era la moda de lo que se estaba haciendo en la España de aquel momento, y no de pintura como posiblemente Becerra planteó originariamente, o al menos una mezcla entre las dos disciplinas, entre escultura y pintura. Resulta muy curioso que los diferentes pagos que él va recibiendo por la hechura del retablo se le cite siempre como Gaspar Becerra, maestro pintor, o el maestro que lleva a cabo la dirección del retablo, porque en definitiva lo que hace Becerra en el retablo de Astorga es dirigir una gran obra de escultura, dirigir una gran obra a través de los dibujos y de los modelos tridimensionales que él hacía en esos materiales dúctiles, al frente de ese gran equipo del que se supo rodear, de un gran equipo de escultores que dominaba el trabajo en la madera policromada de Esteban Jordán, de Juan de Ancheta, de Pedro de Arbulo, de Juan Fernández de Vallejo, es decir, un grupo de artistas realmente formados en la talla de la madera, que eran capaces de llevar a la práctica los diseños que hacía el maestro y que después se constituyeron en una especie de embajadores de ese nuevo estilo que se prodigó por toda la mitad norte de la península, desde Galicia hasta Aragón, en diferentes generaciones, dentro de lo que hemos llamado ese movimiento romanista que reproducía los modelos, la gestualidad,
los códigos que había traído Becerra y que de alguna manera se fueron fatigando a lo largo del paso del tiempo, y eso fue lo que causó que el romanismo se haya convertido también en un estilo de alguna manera repetitivo, ¿no? Que servía como instrumento a ese lenguaje tridentino, a la claridad, a la ortodoxia, a lo que se quería contar con muchísima limpieza, pero que en definitiva se adocenaba y se repetía, como se puede observar en muchos lugares, tanto en La Rioja como en la zona norte de Castilla o en Navarra, ¿no? Pero que está hablando de la trascendencia que tuvieron las novedades aportadas por este escultor. En el retablo de Astorga se ven muchísimos recursos tomados de los modelos que él había traído de Italia, pues evocaciones, por ejemplo, de las composiciones miguelangelescas, del David, del Cristo de Santa María sopra Minerva, brazos poderosos que se repiten y que están evocando esos modelos que él había traído en su equipaje, no solo en sus cuadernos de dibujo, sino también con modelos tridimensionales, ¿no? Cuando fallece su esposa Paula Velázquez, reclama al pintor Jerónimo Vázquez de Valladolid el arca con los modelos y los dibujos que su marido trajo de Italia y que seguro que sirvieron naturalmente como fuente de inspiración para todos los trabajos que él iba a hacer en el retablo, ¿no? Es muy curioso que la representación de Santiago Apóstol como peregrino en escultura de bulto redondo en el retablo asturicense sea una evocación casi literal, una reproducción casi literal del Santiago que hacía Jacopo Sansovino para la iglesia de Santiago de los Españoles, y que seguro que viajaba a algún modelo de esa escultura como pauta, viajó en el equipaje de Becerra, ¿no? Lo mismo sucede con todos los elementos secundarios, con todos los elementos ornamentales del retablo, también basados en ese mundo de la antigüedad que él supo recrear perfectamente, supo imbricar en el retablo sin hacer perder la distracción de las escenas principales, que estaban muy marcadas y que estaban muy señaladas y que se adaptaban precisamente a ese mensaje de claridad tridentina que quiso plasmar y que tuvo tanta fortuna. Muy pronto le llama el rey Felipe II para que se traslade a Madrid, para que trabaje en la decoración de los sitios reales que el rey se ha tomado muy en serio, en el Palacio del Pardo, en el Alcázar madrileño, en el Palacio de Balsaín, en otros muchos lugares. Y Becerra sabemos que en primer lugar trabaja en el Palacio del Pardo decorando esa Torre de la Reina con los frescos, con la historia de Perseo, unos frescos que afortunadamente nos han llegado dentro de todo ese destrozo de su obra, de toda esa pérdida de su obra, y donde se ven escenas tan hermosas como la lluvia de Dánae, de la que además ahora sabemos fehacientemente que Becerra hizo o presentó al monarca un modelo de barro de la escena, no un dibujo, sino un modelo tridimensional de barro que el monarca aprobó para que de esa manera fuera haciendo las demás escenas, ¿no? Trabaja, como decimos, en el Alcázar de Madrid, decorando unas cuantas estancias de las que desgraciadamente nada más que nos han llegado unos pequeños restos de dibujos preparatorios que muestran la calidad que tenía Becerra como dibujante, aquello que había dicho Carducho años después: vi unos dibujos de Becerra y fue para mí fiesta doble, ¿no? Por la calidad que tenía como dibujante, que se manifiesta también en yo creo que podríamos hablar de los monumentos del dibujo español, que es la traza para el retablo de las Descalzas Reales de Madrid que le encargaba la princesa Juana de Portugal. Desgraciadamente también el retablo ardió en el siglo XIX en un pavoroso incendio, pero se conserva la traza en la Biblioteca Nacional, que es un modelo maravilloso de cómo se construye el dibujo, de cómo se puede hacer un dibujo de una manera tan precisa, cómo se puede manejar la pluma de una manera tan exquisita, mezclando en este caso sí escultura y pintura, y construyendo un modelo que tuvo mucha fortuna y que se siguió en otros modelos de la retablística.
Llegado al final de su vida, Gaspar Becerra adquiere una capilla funeraria en el convento en la iglesia del convento de los Mínimos de la Victoria de Madrid, que se había fundado en el año 1561. En ese convento de la Victoria tiene lugar la creación de su última obra, la obra que le produjo una fama singular, y yo creo que la obra que decidió definitivamente que su prestigio iba a ser en el campo más de la escultura que de la pintura. Se trata de la representación de la Soledad, que hacía por encargo de la cofradía del mismo nombre, que residía en el convento de la Victoria. Problemas existentes entre la comunidad de religiosos de los Mínimos de San Francisco de Paula y la cofradía de la Soledad por la propiedad de la imagen han generado una serie de documentación que realmente se convierte en uno de los episodios más fascinantes de nuestra historia del arte. Por una parte, se trataba de dirimir quién era el propietario de la imagen, naturalmente por los beneficios que la imagen generaba al templo, y eso hizo que se tejiera una historia fantástica, una historia rodeada de halos sobrenaturales, por los cuales Becerra, intentando hacer la escultura copiando una pintura que la reina Isabel de Valois había traído desde Francia, no consigue encontrar la inspiración, y no es hasta que después de haberlo intentado con varios modelos, tiene un sueño profético que le dice que coja el leño que está ardiendo en el fuego, y que en ese leño talle la cabeza de la imagen, ¿no? El resultado es fantástico. La imagen es una imagen de bastidor, una imagen de vestir, que se viste con las tocas de viuda de la camarera de la reina, de la condesa de Ureña, y a partir de ese momento se consolida un tipo devocional fantástico, un tipo devocional con un seguimiento impresionante en todo el ámbito hispánico, y digo hispánico porque quiero hablar de todo el ámbito de lo que era la España de aquel momento, desde Filipinas hasta Nueva España, pasando por los Países Bajos o por la Italia del Sur. Es decir, el modelo de la Virgen de la Soledad vestida con tocas de viuda, como una mujer del pueblo, como una mujer enlutada por el fallecimiento de su hijo, se convierte en un tipo devocional cercano, plenamente contrarreformista, con un enorme culto y con una enorme difusión por todos los sitios, de la que muy pronto se comenzaron a hacer réplicas. Se comenzaron a hacer réplicas no solamente en escultura, sino también en pintura, que prácticamente invadieron todo ese panorama hispánico, como les decía hace un instante. La cuestión es que la posibilidad de estudiar los fondos documentales, tanto de la cofradía de la Soledad, como el pleito que siguió ya a comienzos del siglo XVII entre la comunidad y la propia cofradía por la propiedad de la pieza, ha arrojado una serie de información que permite conocer con mucho más detalle cuál era el sistema de trabajo del propio Becerra, y conocer más datos que se alejan de esa visión legendaria, de esa visión un poco novelesca, que encaja muy bien con el mundo del teatro del barroco, y de hecho a Becerra se le hace protagonista de una serie de composiciones teatrales en ese momento, recreando la historia maravillosa y sobrenatural de la Virgen de la Soledad, a partir de cómo la había redactado el padre Ares, un padre mínimo de la Victoria, en 1640, con un libro clave del que después se harían más ediciones y del que se publican más libros relacionados con ese tema, que en definitiva fue un antes y un después, ¿no? Como les digo, la consulta de toda esa documentación permite saber que efectivamente Becerra tuvo que ser quien dio la idea, quien proporcionó el diseño de nuevo, quien proporcionó los datos para que esa escultura tan sencilla, es decir, solamente cara y manos, porque el resto era de bastidor, se convirtiera en una
pieza tan importante desde el punto de vista devocional, ¿no? Es muy curioso que Palomino diga que fue la corona de sus estudios, ¿no? La Virgen de la Soledad, una Virgen que, como les digo, se reduce a la simplicidad de la cara y las manos en lo que corresponde a la talla y que no tiene nada que ver con otro tipo de composiciones del mismo tema, como la que podía estar haciendo más o menos en los mismos años Juan de Juni para la Virgen de las Angustias de Valladolid, ¿no? Realmente un verdadero prodigio de talla. Lo que está haciendo Becerra es proporcionando las ideas para que otros escultores que estaban trabajando para la cofradía, como Simón de Baena, que también aparece como formando parte de la hermandad, llevar a cabo esa simplicísima escultura, una escultura que encaja con esos primeros elementos de la escultura procesional, casi efímeros, con materiales como la pasta o materiales secundarios, que en definitiva lo que querían era poner ese teatro en la calle, eran acercar esos elementos pasionales al pueblo, y que además sabemos que se estrenaba en el año 1568, precisamente el mismo año del fallecimiento de Becerra, en cuyo Viernes Santo tiene lugar la primera procesión de esa nueva cofradía de la Soledad, una cofradía de los criados del rey, de la gente que formaba parte de la corte, y que es una de las expresiones precisamente de esa religiosidad tridentina que se estaba viviendo en todos y que se estaba transmitiendo a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Es muy fácil seguir la composición a través de las imágenes marianas de Becerra, que conocemos a través de la Piedad de Berceruelo, a través de las imágenes de las representaciones de María que hace para el retablo de Astorga. En definitiva, lo que estaba haciendo era darle tridimensionalidad a composiciones tan exitosas como las de las vírgenes con las manos cerradas de Tiziano, que efectivamente formaban parte de la colección filipina, de las obras que estaban formando parte de la colección palaciega, y que sin ninguna duda tuvieron que servir de inspiración a Becerra para su realización. El éxito de la Virgen de la Soledad se liga, por lo tanto, a Becerra. Se siguen haciendo vírgenes de la Soledad copiando el modelo de Becerra hasta bien avanzado el siglo XVIII, y quizás el grabado de Goya, uno de los grabados de Goya para los desastres de la guerra, el que se titula Esta no lo es menos, hablando de una devoción caduca, de una religiosidad caduca, donde unos viejos aristócratas portan precisamente una imagen de la Virgen de Soledad que se ve de bastidor sobre sus hombros, diciendo que ese momento había pasado. Es uno de los testimonios más importantes para ver la trascendencia de ese modelo que Becerra había creado en el siglo XVI. Al fin y al cabo, la figura de Becerra, la personalidad de Becerra se liga, como digo, eternamente con la Virgen de la Soledad, que le acreditó ese trabajo, esa habilidad para el trabajo de la escultura y de la pintura, en definitiva para hacer de él una de las figuras más imprescindibles de nuestro particular Parnaso artístico. Muchas gracias.